Bueno, buenas noches, en principio como siempre. Eh, Esta es la clase número 2 Dos. de gimnasia, o sea, del taller, o le podemos llamar como se quiera, sobre gimnasia. Y un poco lo que acordamos es reflexionar, pensar, volver a movernos en relación con el planteo que había hecho Lucía en la sesión 1 de este taller, y a la vez ver si podemos explorar algunas otras formas del movimiento, como desplazamientos, la idea del caminar, y la idea, más que de caminar, yo estuve pensando en la idea del desplazamiento. Recuerdo así brevemente lo que había presentado Lucía, era una serie de ejercicios sobre el tema del plegarse y desplegarse, y en principio con ejercicios que hicimos cada uno por sí, o sea, individuales, y después se intentaron hacer con el mismo tema algunos ejercicios en parejas. Yo estuve pensando mucho, la verdad, esta semana en toda esta cuestión de la gimnasia, que me mueve mucho porque me resulta muy difícil. Y me parece que esta experiencia también enriquece en el sentido de que nosotros siempre dijimos que abdicamos un poco de la cuestión de la teoría por un lado y la práctica por el otro. Inclusive si estuviéramos dictando una clase de gimnasia en una escuela o en el lugar que fuera, no nos parece que tendríamos que separar lo teórico y lo práctico, o que la clase de gimnasia sea solo moverse, con correcciones o sin correcciones, pero al margen de eso solo moverse, sino también detenernos cuando sea necesario en algo más que la corrección, en una cuestión de conceptualización de por qué pensamos así, o qué es lo que le pasa a la gente cuando hace tal o cual cosa, o cuál es el sentido o la utilidad de tales o cuales ejercicios. Y esa era una pregunta que traía también Agustín, creo que la charlaron entre ustedes, acerca de trabajar sobre los ejercicios que vos presentaste, reflexionando si ¿qué haríamos en una clase con esos ejercicios? ¿Cuándo plegarse está bien? ¿Cuándo no está bien? ¿Cuándo es un buen plegado? ¿Cuándo es un buen despliegue? Y yo creo que todas esas preguntas tienen que surgir necesariamente aquí, ¿no? Es decir, en un espacio de investigación, para poder no tanto llevarlas paso a paso a una práctica posible con alumnos reales, digamos, sino para tener más amplitud de miras, para que en cada una de las clases que nosotros demos, la mayor cantidad de elementos teóricos puedan estar jugados ahí y asistirnos en lo que vamos a hacer. Así que yo lo que diría es, supongo que ustedes pensaron algo, comiencen la reflexión, como la hayan pensado, y digan lo que tendríamos que hacer, y después nos vamos sumando. Sumaré yo, sumará Belén. Y si alguno de los muchachos o muchachas se conecta, se sumarán también, ¿no? Bárbaro. No sé, si querías arrancar algo. Dale. Sí, vos prestame, no sé, por la duda. Yo lo voy a tirar al suelo, si lo muevo mucho. No, esto. Un poco lo que charlábamos con Lucía era en la ejecución de ese plegado y desplegado, que vos dijiste esto. Bueno, cuando decimos que ese plegado, vamos a ponerle muchas comillas, está bien y el desplegado está mal, o es correcto o incorrecto, o por otro lado, si salimos de está bien, está mal, correcto o incorrecto, ¿cuándo ir dando indicaciones sobre eso, ¿no? ¿En qué momentos
¿Por qué, además, dar tales indicaciones y no otra? ¿Cuáles serían los criterios para dar las indicaciones? Y también ahí, creo que también tendríamos que poner una cosa que también pensábamos es, bueno, ¿cómo opera nuestra idea de sujeto allí? Es decir, cómo cada uno se articula a ese plegado y desplegado, si se quiere, ya que estamos con esto. Porque, Perdón, te agregaría nuestra idea de sujeto, nuestra idea de cuerpo y nuestra idea de práctica corporal. claro, sí, ¿no? Porque una cosa, yo ¿no? Digo, no estoy viendo si se ve. Yo hago creo que habíamos arrancado en posición de parado y hacíamos un plegado al frente. Ah, tenés. Ahí levantábamos y yo plegaba, ¿no? Este es mi mayor plegado, ponele, en frío y en caliente, más o menos también. Yo plego acá, ¿no? Despliego. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pliego acá y cuando decís a alguien que despliegue, se queda acá? No puede. ¿Qué hago con eso? Llamamos a la ambulancia. No, o es alguien que no puede, Ajá, ok. qué sé yo. Bueno, pero perdón, pero si no puede hacer esto, después del plegado es porque vino así. O ya. Si vino así ya... O te digo, hay gente que ya está. Un problema Sí. previo, digamos. O, qué sé yo, a ver, hacemos el plegado, Lu. Arranco acá, ¿se ve ahí? No. Y pliego acá. Lo que yo digo es esto, ahí se ve mejor. El ángulo de plegado que tiene Lu, nada que ver con el que yo tengo. Siempre Mariana nos decía, cómo baja, a mí se me arma toda una lomada, digo, ¿qué hacer sobre esta es la posición ideal, esta es la posición ideal? Está Lu ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Alguien que se pliega acá y no va, ya está, listo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuáles son los criterios para si seguimos corrigiendo, no seguimos corrigiendo, lo dejamos ahí? Entonces, o ¿hay un plegado ideal? ¿Hay un desplegado ideal? Pensábamos eso, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Si yo voy de acostado, este ejercicio no lo hicimos, ¿no? Y vengo acá, y ahí estiro acá, sería la apertura si se quiere. Llego acá, no, vos me decís que llegue, si pongo la rodilla acá, y me faltan como 20 kilómetros para llegar al piso. Ahora vengo del otro lado, y más o menos lo mismo, por ahí puedo ir un poquito más. Hay gente que llega, digo, ¿no? Vos llegás. No sé, lo probamos, la verdad. Además pensando también en la simetría de un lado y del otro. Claro, ahí vengo con la rodilla, sí, la rodilla que pega en el piso. Bueno, te falta mucho menos. Claro. Le faltan 10, 5. Probablemente se levante. Si vas y Bueno. volvés. ¿Cómo responderíamos las preguntas de... Pero seguramente con la palma vos llegás. Ella llega. ¿No? ¿Cómo responderíamos las preguntas de Agustín? Son sumamente interesantes y de alguna manera son interesantes, pero a la vez yo creo que todos nosotros sabemos las respuestas. O tenemos de dónde tirar para saber esas respuestas. Pero, digo, hablemos. Sí. Sencillamente hablemos. Si ustedes no lo dicen, lo voy a decir yo, pero tenemos herramientas. Bueno, yo diría, sin menoscabo de nadie, tendría más herramientas Agustín por
los caminos que ha transitado, pero al margen de eso, tenemos herramientas. Sí. ¿No? Mariano siempre nos decía Agustín, para dar una pista de por dónde podemos empezar a buscar, ¿no? De todos modos, son como 3 o 4 cosas. Sí, las que planteas, ¿no? Son como distintas cosas. Una primera cuestión que yo pensaría es que en el extendido y plegado, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento las rodillas se extienden y en qué momento no? Uh-huh. Según lo que sabemos, yo no tendría problemas en bajar con las rodillas extendidas, ¿sí? Pero sí en subir. Entonces, este pequeño ejercicio, yo creo que hay que proponérselos a los supuestos alumnos que tengamos, ¿no? Bueno, muy bien. Despliego y pliego, acá no hay ningún problema, pero subo. Extiendo. Bajo, si quiero bajo así. ¿Sí? Y eso ya cambia el ejercicio. Sí. Cambia el ejercicio. Cambia no solo la cuestión del cuidado de la columna, cambia la mecánica del ejercicio. Uh-huh. Porque el ritmo no es este igual a este. Si yo hago esto y bajo, pero luego tengo que subir, no es lo mismo que si hago esto. ¿Se entiende? Uh-huh. Y eso me parece que plantea una mecánica del ejercicio que ya es diferente. Ese sería un punto. El otro punto es la pregunta de Agustín. Yo creo que ahí tenemos varias respuestas posibles. Una es, ¿cuál es el plegado ideal? Nosotros, por líneas generales, decimos no hay. Claro. O sea, mejor dicho, no es que no haya. No. Pero No lo vamos a considerar, no lo queremos considerar. Entonces, este es el plegado que Agustín puede hoy y este es el plegado que Lucía puede hoy. Sí. Y son muy diferentes. ¿Sí? O sea, el de Lucía se acercaría mucho más a ese ideal, Uh-huh. y el tuyo le faltaría. Bien. Ahora, ¿por qué decimos que se acerca más al ideal el de Lucía que el tuyo? Un primer criterio, ¿no?, es pensar cuán lejos está cada uno de la punta de los pies. No nos interesa. A la educación corporal eso no le interesa. Le interesa mucho más, hacelo. Le interesa mucho más esto, hacelo vos. Tratemos de hacerlo en la... Sí, para que se enfoque, o vos lo estás enfocando, Mariano. Javier, perdón. Bueno, ahí, ok. Y acá no está esa meseta. No tiene esa. La cosa. ¿Por qué digo? Yo entonces ya puedo decir, bueno, yo diagnostico que el problema de Agustín está acá. Sí. Subí. No te quedes así toda la noche. Se te va a ir la sangre a la cabeza. No. Y esto también, en términos de plegado, porque yo pienso en el ejercicio en términos de plegado, lógicamente el plegado. El pecho lo lleva mucho más a los muslos y a la pierna de lo que obviamente por esta... que si vos me decís, ¿qué sería un plegado? Bueno, sería, pensando en un plegado, llevar lo más posible el tronco sobre el muslo. Pensando en la lógica del ejercicio, como desplegarse. Hay gente que por ahí no tiene dolor, pero tiene esta rectificación en la zona lumbar y no le permite. Entonces, lo ideal, si vos me decís, sería
desplegar lo más posible. En términos de lógica de Sí, la pero acción. Desplegar sería directamente estirarse hacia arriba, porque no tiene ningún sentido. No, bueno. Sí, bueno, desplegarse hacia arriba, si puedo hacerlo con los talones apoyados o en puntas de pie, y luego el caer. Yo, por ejemplo, flexiono las rodillas cuando bajo y cuando subo. Solo estiro en la máxima posición, que es lo que a mí me importa, digamos. ¿Por qué tendría que bajar yo o subir con las rodillas extendidas? Lo que me importa, si yo quiero estirar mi musculatura posterior, es que en algún lugar yo puedo hacer esto. Pero entonces, si lo que vos querés es un plegado, en el sentido de llevar el pecho, Sí, podés ayudar. podés plantearte ese seguir. Lucía lo podría hacer más fácil que vos, pero bueno, podría servir para ambos. Ahora, por un lado me preocupa eso y por el otro lado sí me preocupa, y la pregunta que surgiría es, ¿y por qué te preocupa menos la distancia a los pies y si esa meseta? Porque entonces ahí tenemos un problema de movilidad en la columna. Sí. Y nosotros decimos que una columna sana es una columna que se mueve, no importa las curvas, no importa ese tipo de... sino una columna que se mueve. Yo ahí percibo como que, ¿no? Tendríamos un tema. Ahora bien, la columna va hacia adelante por dos cuestiones. Uno es cuánto yo puedo estirar, por decirlo así, mi columna vertebral, pero otra es cuánto puedo anteversar mi cadera. Sí. Y en ese anteverso de la cadera, a mí me parece que hay cuestiones más de aprendizaje que de poder o no poder muscular, digamos, o articular. Sí. Sí. Yo había pensado, revisando lo que habíamos hecho el otro día, como dos dificultades posibles en el plegado, por lo menos específicamente, que podía ser en el plegado de pie, pero también en el de la colcho, para adelante y para atrás. En el plegado para adelante lo que veía era un poco esta situación de, por ahí, o no diferenciar el movimiento de la cadera de la flexión de la columna, por un lado, y por otro lado, en el plegado para atrás me parecía que la mayor dificultad en ese plegado era la tensión de hombros y cuello, ahora lo muestro, para poder llevar los pies para atrás y que los pies o las piernas por su peso caigan. Entonces a mí me parecía que había dos cosas distintas. Una era el acortamiento, si se quiere, de la cadena posterior de los músculos, digamos, claro, del muslo o de la columna, que el problema no es en sí la forma que tenga o que no tenga, sino porque impide hacer el movimiento o esa acción. Y por otro lado, el aumento, por ejemplo, sería como la tensión aumentada para poder hacer un plegado que no lo necesita. O sea, son dos problemas distintos. Entonces ahí me parecía importante pensar cómo seguir en esas dos direcciones, que son dos problemas diferentes, de una misma acción que era el plegado. Entonces pensaba. ¿En la colchoneta? Por ejemplo. Para. Me lo voy a poner así, no lo pierdo. Ahí está. Pensaba por ahí. En el plegado adelante, que por ahí tenemos dificultad para poder llevar la cadera o los isquiones hacia atrás, y la cadera, poder plegarla sobre las piernas, era un problema. Este era uno, ¿no? De quedar como acá, más sobre el sacro. Entonces pensaba, bueno, algún ejercicio que puede ser para esta dificultad puede ser justamente hacer
este posible pequeño ejercicio de pasar el apoyo de isquiones, que sería acá, a el sacro, ¿no? Como para trabajar de alguna manera la movilidad de la cadera. O en esta posición incluso. O incluso en una silla, digo, pero... Incluso parado. O parado, exacto, exacto. Esa es una cosa que puede Esto es hacer. yatsu, ¿no? ¿Cómo? Parado es yatsu. Lo que llaman yatsu. Ah, no sé. Esto es yatsu. Claro. Entonces tuve una gimnasia con esto. No sabía. Ese puede ser por un lado, o también puede ser acá, ¿no? En esta posición, levanto solo cadera y bajo. Claro. Para diferenciar este movimiento de lo que sigue, ¿no? Que sería de columna. Eso por un lado. Por otro lado, la otra dificultad que había visto en los plegados que habíamos hecho era esta, ¿no? Pliego y quedo acá porque estoy haciendo como fuerza con... No quiero apretar esto. Con el cuello y con los brazos, ¿no? Como con un pecho cerrado, ¿no? Ahí. Entonces, es muy difícil mantener esto sin que las piernas se vayan. De alguna manera, ese plegado ideal en esta posición debería, como cualquier plegado o cualquier acción, tener una tensión ni muy, muy, ni tan, tan, podríamos decir. Entonces, podría ser ahí. El ejercicio que tendríamos que hacer para, de alguna manera, aflojar la tensión de los hombros sería otro. Y que no tiene nada que ver con la imposibilidad de alguna manera de mover o de diferenciar cadera de columna. Entonces, como pensaba eso, cómo armar un ejercicio para bajar la tensión innecesaria de partes distintas del cuerpo que no están implicadas en la acción. Como eso, diferenciar bien específicamente el problema para después el ejercicio que hagamos para trabajar después, para poder llegar a ese plegado, sea eso, bien específico, digamos. Ahí me parece que hay un principio, Lu, en lo que decís, que a mí me resulta muy interesante. Pues si analizamos todos los ejercicios que hicimos acá, inclusive los que hicimos en la clase, el problema es siempre el mismo, según yo lo veo, ¿no? O sea, lo comparto con ustedes para ver si, según yo lo veo. Es un problema podríamos llamar en primer lugar es un problema de energía, ¿no? O sea, que hace fuerza y que no. Pero siempre es un problema de relajar o contraer. Porque en cualquiera de los ejercicios que vos hiciste en el piso, o cualquiera que yo pueda hacer de igual manera acá, ¿no? Cuando yo voy abajo, lo que necesito es plegar. Es relajar. Es mover, ¿no? Es decir, en lugar de quedarme ahí, tratar de llevar la cadera lo más adelante, ¿no? De modo que siempre es separar esta inserción de todo esto, ¿sí? ¿O no? Sí. O sea que es estirar ahí. Pero cuando yo estoy acá, lo que necesito es más energía, digamos, porque lo que estoy haciendo es más fuerza. Pero a la vez, yo me estoy estirando acá. Lo que pasa es que al estirar, acá también estoy haciendo fuerza para estirar, para desplegar. Entonces es siempre eso y esto. Más el cuidado en la mecánica del ejercicio, ¿no? Yo le diría a Agustín, si él lo hace, baja flexionando y ahí estira. Bueno, ¿cómo está tu cadera ahí? ¿Podés llevarla más adelante? ¿Podés hacerla girar hacia adelante? Bueno, y relajar. ¿Ven que él llega? Hasta el punto de los pies llega. Pero el problema está acá.
Yo lo que podría decir también ahí es, agarrate, ya que podés, estirá. Y luego trata de llevar el pecho. Y fíjense que poco a poco, ¿no? Esto va. Y eso sale de los músculos acortados y debilitados, de los test de músculos acortados y debilitados, por eso le decía, ¿no? Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Todos los ejercicios supletorios que vos fuiste buscando son todos recursos. Los puedes usar con él y no con vos. Puedes usar con uno y no con el otro. El problema es, si yo le doy esos ejercicios supletorios a Agustín, ¿qué hago con vos? Claro. Que no los necesitas. ¿Se entiende? Yo tengo que tratar de seguir con vos hacia algún lugar. Mientras, bueno, ese es el primer problema. El segundo problema es, ¿y cómo integro luego esos ejercicios chiquitos, por decirlo de alguna manera, supletorios, o podemos ponerle helpis, ¿no? De ayuda, en la cosa general? Y ahí es que estoy buscando yo en forma general, ¿no? Y yo creo que la respuesta es alguien que se mueva bien, siempre. Yo pensaba, ya que agrego esto, después seguimos, ¿no? Pero si no, no encontraría otro lugar. Yo pensaba esto, es decir, esta idea de plegar, desplegar. ¿Por qué tenemos la idea de plegar, desplegar? ¿De dónde nos viene? No sé de dónde te vino a vos. ¿Por qué pensaste en plegar, desplegar y no, por ejemplo, en flexión de tronco al frente y estiramiento, sino de plegar y desplegar? Sí, no, la verdad que no lo sé. Bueno. Porque lo que es curioso es que en toda la serie plegamos y desplegamos a partir de la cadera. Claro. Y la cadera es el centro, o el core, o como le quieras llamar. Y el centro o el core es propio de un cuerpo hipotáctico, ¿no? Sí. Ya que vamos a poner algunos conceptos. Para que se entienda cuando nosotros hablamos de cuerpo paratáctico y hablamos de cuerpo hipotáctico, bueno, siempre que haya una parte que subordina al resto, y todo el resto se ordena en relación con esa parte, que suele ser el core, centro, lo llaman de mil maneras, pero siempre está acá, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se supone, y es verdad, que eso organiza el resto de las partes. Entonces, lo más importante, esto es supletorio, ¿no? Si yo hago esto, pues lo que hago con los brazos, suelto, no sé, lo que importa está acá, ¿no? Lo mismo si voy abajo, si lo hago acostado. Entonces yo pensaba, todas las partes del cuerpo se pueden plegar y extender. Claro. Ahí están estirados los brazos. Ahí los pliego. Y así los estiras. Vos podés tirarme así. ¿No? Sí, bueno, pero de todo modo, todo empieza y termina acá. Sí. Vos después, bueno, sí, ahí voy, ¿no? Perfecto. Y yo creo que esto es muy importante. Que yo estire o flexione, ¿sí? O retuerza. Bueno, y yo puedo plegar. Y hacerme lo más chiquito. Y fíjense todos los plegados que tengo acá, ¿no? Y eso ayuda a relajar, porque acá, si yo me quedo acá, si guardo aire en el estómago, me cuesta. Entonces, no estoy diciendo hagamos esto y no lo otro, ¿no? Estoy diciendo qué significa un cuerpo paratáctico. Significa que todas las articulaciones tienen todas las posibilidades que tienen.
Sí, sí. ¿no? Claro. Obviamente yo no puedo con la rodilla llevar el pie para allá, el codo no puede ir para acá, pero puede ir para acá, puede ir para allá. Entonces quizás la idea de plegado o desplegado se me quede chica para otras ideas que no es que las tenga, que, digo, algunos otros conceptos que nos puedan indicar muchas más posibilidades de ese tipo de cuestiones. ¿Se entiende lo que digo, no? Vos decías de flexión de tronco enfrente, de extensión de la columna. ¿Qué sería, no sé, qué sé yo, mejor pensarlo en ese sentido, flexión de tronco, extensión de la columna? No. Preguntaba por qué ella había elegido las palabras plegar y desplegar cuando hay otras que Sí, dicen lo mismo, digamos, con una terminología más gímnica, como no importa eso, ¿no? Plegar y desplegar es una cosa más de la danza, viene más de ahí, y flexión de tronco al frente, inclinación, todo eso es la cosa más técnica de la gimnasia, que yo no la voy a defender claro. en absoluto, y tampoco la voy a dejar de lado, porque me puede ser útil para decirle a alguien Sí, algo sí. que tiene que hacer. Digamos, alguien puede entender plegarse y alguien puede necesitar que se le indique esto. O a veces, por ejemplo, si yo acá estoy plegando, ¿no? Sí, Y acá también. Bueno, pero acá yo esto en gimnasia se llama, flexión. no, esto es flexión. Es inclinación. Inclinación. Esto se llama inclinación. Es un buen ejercicio para estirar la parte posterior, Sí. ¿no? O sea, sobre esta base está hecho el peso muerto. Sobre esta base. Entonces, yo puedo decir, bueno, Ujú, ¿tá? ujú. Y puede ahí necesitar inclinación y flexión, y me es más útil que plegado o desplegado, y acá, digamos, no, bueno, pero plieguen, ¿no? Vayan todo lo abajo que puedan, o sea, eso es además particular de cada profesor, yo no me voy a meter el lenguaje, tiene que ser obviamente preciso, pero cada cual tiene que ir encontrando la forma de comunicar eso que quiere comunicar. Lo más importante es saber qué queremos comunicar, Sí. ¿no es cierto? Bueno, ese me parece que es el punto. Ahora bien, respecto de lo ideal y lo no ideal, a mí me parece que más que el tema de las posiciones ideales, yo insisto, bueno, una persona lo más flexible que pueda y lo más fuerte que pueda, y bueno, estaría bárbaro, qué sé yo. Claro. Digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Y bueno, pues se va a mover bien, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. es lo que pueda y lo que pueda. Entonces, sí, claro, yo tengo que tratar de lograr que los ejercicios sirvan para flexibilizar y para fortalecer, pero no en el sentido de la fuerza y la movilidad, Ujú. elasticidad, en el sentido de la acción. Sí. Porque si el tipo es una goma y un elástico, después no se pueden, no puede articular un paso con cierta, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ¿para qué quiero esto? Si hacemos el despliegue, ¿para qué quiero esto? Bueno, qué sé yo, pues de repente vengo ahí, no sé, se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Que serían ejercicios que nosotros después tendríamos que ir planteando, ¿no? Es decir, estos más de ida y vuelta y estos otros que serían más, y cómo se integran unos Sí. con otros y todo eso, ¿no? Después, Ay, sí, sí. dale, No, dale. después la otra cuestión era revisar lo que hicimos en pareja, pero dale, sigamos con esto. No, entonces terminemos con eso porque después yo iba a ir a este que habéis hecho vos hoy. Ah, sí. No, viste que después Lu propuso en pareja Sí, lo mismo de plegado y desplegado. Que en un momento creo que vos decías como que no te encontrabas de la misma el sentido que tenía cuando lo hacíamos individual que cuando lo hacíamos en pareja. Un poco la pregunta sería, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque
estaba, si se quiere, el plegado y desplegado. En esos Sí, yo. sí. Bueno, en primer lugar va a ser una cosa muy subjetiva mía en ese momento, pero a mí se me ocurre también, pensándolo, se me ocurre también esto, ¿no? Es decir, bueno, Porque también, inclusive, perdona, es también donde más se nos complicó trabajarlo con el otro. Esos ejercicios, que es una cosa que señalábamos en la gimnasia. La relación con el otro hay que ponerla más ahí, que no decíamos, bueno, en los deportes ya la regla implica ciertas cosas con los otros. En la gimnasia, como que darle un plus a eso, ¿no? sí, sí, pero quizás no sea la única forma, porque si nosotros teníamos problemas, por ejemplo, con los que señaló recién Lu, para plegarnos atrás, y todos teníamos problemas, éramos los tres varones, los que estábamos ahí, quizás con el otro puede ser, bueno, te ayudo, Sí. más que lo hago junto o lo coordino. Insisto, nada es, de ninguna manera las correcciones tienen que pensarse como así, tacho esta casilla y habilito esta. Tiene que ser para que todo eso conforme un plasma teórico más rico, que a uno le permita pensar, bueno, que trabajar con el otro puede no ser solo hacer ejercicios con el otro. Puede ser que el otro te ayude, que el otro, ¿no? Que el otro te corrija en un momento, o sea que de a poco, porque la gente va aprendiendo cómo es el ejercicio, se corrijan, ¿no? Sí, y sí, claro que luego puede ser que hagamos ejercicios en pareja. Pero no es solo el hecho, supongamos, de, bueno, uso el cuerpo del otro para estirarme o uso el cuerpo del otro para que me haga resistencia. No es solo el hacer, el punto es ese. El otro no está solo para hacer o deshacer conmigo. Porque lo que tenemos que sacarnos de la cabeza, creo, es que la gimnasia es hacer. La gimnasia es conocer. Y la gimnasia es empezar a saber de mi cuerpo, saber del cuerpo, porque ¿qué es mi cuerpo sin el cuerpo? Entonces, cuando se habla del cuerpo propio, como si este es mío, este es de él, ¿y por qué son tan parecidos, no? Porque la relación con el cuerpo es, para la educación corporal, es más importante la relación con el cuerpo que con mi cuerpo. No hay propiedad del cuerpo, el cuerpo es de la acción. Entonces yo a lo que voy es, si me pliego y me despliego, y luego voy a tratar de plegarme y desplegarme en el suelo, que podría ser continuar en el mismo tema y decir, bueno, a ver, sí, nos plegamos parados, nos plegamos acostados, nos plegamos de 30 maneras diferentes. Bueno, muy bien. ¿Y qué estoy yo necesitando acá? Para que esto... Y vuelve a estar siempre esa cuestión del ideal, que yo quiero que no la abandonemos, ¿no? Inclusive el desplegado de parado no es la misma tensión que cuando vos plegás o cuando plegás parado, no es la misma tensión cuando se hace indicaba lo del hombro acostado. Obviamente, porque cuando vos llevas las piernas sobre el pecho acostado, toda la gravedad la tenés claro. sobre la pierna. Y acá no lo tenés. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo hago yo que ahí voy a tener más problemas para plegar, para lo que es fundamental, si yo quiero llevar las piernas más hacia atrás? Bueno, y quizás para ahí que alguien te esté teniendo y vos digas, bueno, no, pero soltá el aire, que las piernas yo te las voy a tener, soltalo. Puede ser eso. Pero ahí... Inclusive estoy pensando ahora que decís, el que está ayudando también, si está ayudando así, ¿no? Obvio. ¿De qué posición le indicamos al que está ayudando, que le conviene? Obvio. ¿No? Obvio. Claro. Hay que prestar atención también a eso. Sí, sin duda. ¿No?
Bueno, todo ese tipo de cuestiones me parece que son a considerar. Sobre todo porque nosotros después vamos a tener que ensamblar todo esto en una especie de clase. Yo estaba tratando de mirar clases, ¿no? A ver, y lo que me queda cada vez más claro, hoy miraba unas clases de Tai Chi, ¿no? Entonces, ¿cómo entran en calor los de Tai Chi? Para nosotros eso es una locura en ese sentido. Es que ni esto tiene el más mínimo sentido. Claro. Ese es el punto. Entonces, quizás este taller nos pueda servir para deshacer los sentidos de los ejercicios y mirarlos más en relación así con la práctica. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿No? Pliego, despliego, flexión de tronco al frente, inclinación, no sé qué es lo que estoy haciendo acá. Bueno, yo me estoy moviendo. ¿Y qué estoy necesitando para eso? ¿No? Bueno, por ejemplo, va a surgir, si yo tuviera mis gemelos acortados, Sí, te no caes. ¿sale esto o me voy para atrás? Bueno, nadie dice que tenés que tener los gemelos elásticos. Ahora, si vos los tenés bien, esto te va a ser más fácil. ¿Sí? Y de esto se trata. Sí, sí, sí. Para lo que sea, porque yo quiero, porque me parece horrible eso. Vieron que siempre en la gimnasia dice, porque la señora Agarra la alcanzó la lata mermelada, de la- ¿no? O juega con los nietitos. Bueno, no, es porque quiero. Sí. No, Porque pero me quiero poner así. Bueno, entonces por eso digo. Y lo tengo acá. No, que no le grites al micrófono. perdón. No te lo pongas acá. Ah. ¿Ahí está bien? Vos estás aquí. Bien, ok. ¿Por qué quiero? Sea porque voy a sacar la olla de la alacena o del horno, sea por lo que sea, ¿no? Pero digo, pasar de acá a acá, ¿no? Con cierta facilidad, puede ser que yo esté haciendo un ejercicio de gimnasia, una clase de gimnasia, y salgo, ¿no? Y porque vengo así y... Sí, inclusive te da, y claro, te da más, por más- eso es. Si yo estoy ahí, te da más equilibrio que si estoy ahí. En punta Claro, de sí, pie. pero vos estás medio cortadón. Sí. Sí. Medio. Del todo. Medio bastante. ¿Ves? No hay que querer un acortamiento de gemelos, caben. Claro. Pero tiene que estar haciendo más equilibrio porque tiene menos base de... ¿Vos no llegás? Jugás al fútbol. Claro. Ahora, nadie dice que tenés que llegar acá porque sí. El problema es cuando vos querés salir de ahí o salir de acá. Ese es el problema. Claro, cualquiera te diga, mirá, si vos querés salir rápido, punta de pie. Pero si te dicen, bajá todo lo que puedas, si ahí tenés problema, además vas a estar pasando las rodillas de la punta de los pies, vas a tener una inestabilidad mayor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener siempre presente esa cosa, ¿no? Y en ese sentido, plegado y desplegado, a mí se me ocurría esto, ¿no? Es decir, bueno, qué sé yo, esto es plegar, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? Esto es plegar. Bueno, pliego, puedo hacer, yo me tengo que apoyar, pero puedo hacerlo de acá y hacerlo de acá, y lo que sea necesario, ¿no? O si después quiero levantar el pie, bueno. Y eso es lo que me parece que la gente tiene que poder ir viendo, ¿no? Y nosotros tenemos que poder ir viendo. Bueno, si nadie dice que no puedes. Podés. ¿No? Sí, Pero sí.
Entonces, en ese sentido, lo que vos planteabas del ideal es siempre el más que se pueda, ¿no? El más que se pueda, pero en relación con un uso inteligente y en muchas cosas, no con el solo hecho de me toco la punta de los pies, sino qué posibilidades de movimiento me da. Por ejemplo, si yo tengo los cuádriceps debilitados, bueno, esto me va a resultar complicado, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Se sigue. Entonces, lo que yo vengo viendo hasta acá de lo que hacemos y lo que veo, no hay sentido. No, no. No. Por ejemplo, claro, en la clase de Tai Chi el tipo dice, porque la energía viene por el centro y viene de arriba, porque es la energía Yang que viene del cielo, y sale por abajo. Lo que estás haciendo es esto. Y esto ya tiene una importancia. No hace falta que yo piense, no tengo nada, cada cual piensa lo que quiera, pero no es lo que nosotros vamos a pensar. Cada cual puede pensar que sí, que efectivamente la energía Yang viene para acá y se tiene que equilibrar con la Yin que viene de la Tierra, y el tercer elemento soy yo, que soy la humanidad, y ¿quieren piensen todo eso? ¿No? Ahora están los poshumanistas ahí diciendo poco más o menos esto, que somos uno con los animales y que estamos sin problema, bueno, y que entonces el hombre ya no es el centro de la cosa. No, sí, no lo es. Ahora, de ahí a que, ¿de dónde sale que entonces soy uno con la tierra, otro con los animales, que estoy en la tierra? No sé, Sí, no. no sé. Ni somos el centro de la tierra, ni somos la última cosa, ni estamos en un ecosistema que acá se le ocurrió a alguien que estamos, no sé, estamos acá, estamos vivos, esto es lo que somos. Para la educación corporal es así esto, Sí. ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido que nosotros le queremos dar a esto? Ahora, nos queremos mover bien, ese es nuestro sentido. Para eso hace falta algo de fuerza, para eso hace falta... Sí, bárbaro, pero también hace falta mucho de agilidad. Ujú. ¿No? Ujú. Hace falta mucho de saber, o sea, cómo yo voy a apoyar el pie, cómo no lo voy a apoyar, dónde pongo la fuerza cuando camino. Pero no es solo porque entonces voy a caminar bien. No, porque puedo querer bailar, qué sé yo. Y quiero hacerlo bien. Ujú. ¿No? Es eso. Y el bien otra vez. Es siempre una relación entre lo que está bien y lo que yo Podés hacer de eso. puedo hacer con eso no, es decir, nunca es... ahora, sin una idea de lo que está bien, muy difícil hacer, ¿qué hago? ¿No? Claro. Sin una idea de lo que es escribir bien. ¿Cómo escribo? Ahora, después está el estilo de cada cual escribiendo. Sí, claro. Bueno, macanudo, dentro de lo que puede ser una idea del moverse bien, está lo que yo puedo hacer con eso y lo que es mi propio estilo de movimiento, y eso es lo que hay que buscar. Ujú. Ujú. ¿Sí? Pero a la vez, bueno, ya que estábamos con el otro, sí empezar a buscar las formas en que mi movimiento y el movimiento del otro pueden construir algún tipo de cosa. ¿No? ¿A qué te referís con algún tipo de construir algún tipo de cosa? ¿De secuencia de ejercicios? Desde una coreografía hasta la idea de que si nos ayudamos nos va mejor, hasta la idea de que de a dos siempre es mejor. Sí, sí, Recordemos a Goitisolo, ¿no? Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Es una vieja canción de Paco Ibáñez, pero el poema es de Goitisolo. Es así, un hombre solo, una mujer, Ujú. no son nada, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, eso
Ahora, tampoco el sujeto tiene que perderse en una especie de nada, manada. No. No, es eso, es ese juego. Es ese juego entre el sujeto y el otro, como nosotros todo el tiempo. Entonces, eso llevado a los ejercicios, plantean estas cosas, ¿no? Bueno, ahora, luego vamos a tener que ir pensando ejercicios con estos principios, que van a ser, si ustedes miran las clases de Tai Chi, los movimientos son los mismos, ¿no? O sea, nosotros lo haríamos más así, ¿no? Bueno, para ellos, y a mí me gusta esto, ¿no? Bueno, o sea, esto es una rotación, hacen flexiones, se ponen en cuclillas. Bueno, para ellos están recibiendo, no sé de qué, con el centro de no sé qué, con el yin que les entra por acá y el yang que les entra por el otro lado. Pero los movimientos son los mismos. Sí, claro. Bueno, los movimientos que vamos a hacer nosotros son los mismos. El problema es entonces cuáles son los sentidos con los que nosotros vamos a trabajar esos ejercicios. ¿No? Y ahí es donde, donde radica nuestra mayor dificultad. Porque el sentido hay que ponerse. Claro, No porque es que el ejercicio tiene un sentido. si vos decís, la energía viene de arriba, ¿cómo la voy a agarrar? Claro. No, de acá. Y tiene que pasar por mi cuerpo. Y ya está, ya el movimiento viene por acá. ¿Ah? Sí, no puede venir. Claro. Claro, me cae acá y se lo pongo al otro. ¿No? Claro. Bueno, muy bien, entonces esto ya ordena. Cuando nosotros, que ese es el ejercicio más destructivo, digamos, que estamos haciendo ahora, de vaciar de sentido eso y decir, no, pero lo que hay acá es esto, es esta gente que se está moviendo de esta manera. ¿No? Mucho más, sin centro, con articulaciones, melia caiguía, miembros articulados y dotados de fuerza. ¿No? Eso es lo que hay. Y hay un sujeto. ¿No? Claro. Pero esto del sentido. Si hoy decíamos que tiene que ver con conocer, no con hacer, decías, con conocer vuelvo al plegado y desplegado. Conocer el plegado y desplegado no es lo mismo en esta posición que en la colchoneta, y las cosas que haces en un lado y en otro, con los distintos ángulos y los distintos planos, implican conocer de distintas maneras cómo te vas moviendo, digamos. Parece que nosotros podemos trabajar en ese punto, digamos, distintas formas de movimiento, aunque sea el mismo movimiento de plegado y desplegado, en un plano, en otro plano, de una manera, de otra manera, que permite conocer tu cuerpo de otra forma, digamos, o el cuerpo en esas distintas acciones. Sí, hemos dicho muchas veces esto, pero creo que vale la pena repetirlo. Es saber para hacer, no es saber hacer. Saber hacer es, yo sé plegarme y desplegarme. Saber para hacer es, ¿qué pasa en este plegado? ¿Qué no pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Cómo yo estoy regulando vamos a llamarle así, porque en definitiva es esa energía que tanto es, digamos, concéntrica como excéntrica, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo voy yo regulando eso? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Apoyo la punta del pie, cambio el peso, hoy, apoyo la punta del pie, cambio el peso. Yo esto no lo voy a hacer por la calle. De lo que se trata es de que esto en algún lugar sirva para que yo camine mejor. Pero no solo camine mejor,
Porque puede ser que yo necesite hacer esto. Bueno, este es el paso típico del folclore, ¿no? Pero además de eso, puede ser que yo necesite hacer esto. Esto. No sé cómo se hacen las cosas en la danza, no tengo idea. ¿No? Bueno. Y luego yo puedo decir, bueno, ahora quédate. Quédate. Y ahora pasa. Y lo hago más rápido, más... Pero la idea es que esto tiene que ser un movimiento, ¿no? Claro, la palabra... yo no la encuentro exactamente. Satisfactorio. ¿No? Satisfactorio y si se quiere compartible en el sentido de que, bueno, vení, hagámoslo. ¿No? Bueno, uno adelante, va. Va. Pero esto, o sea, el peso tiene que estar acá y no acá. Voy. 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 Y después lo hacemos juntos. ¿No? Bueno, y de ahí, no sé, qué sé yo, vamos para un lado y vamos para el otro y vamos para el otro y ahí sí vienen todas las ejercitaciones que se nos ocurran, con giros, sin giros, pero el tema está siempre en que yo cambio el peso de un lado al otro y con cierta gracia. ¿Qué es la gracia? No sé, no tengo ni idea. Pero con cierta gracia. Yo tengo que plantearme hacer las cosas con cierta gracia. No es lo mismo caminar sin gracia que con gracia. No importa. Imagínense lo que quieran con la gracia. Pero que no es salga lo mismo. elegante, que salga bello, digamos. Sí. Sea lo que sea eso, sí. Que al menos que yo quiera que sea así. Claro, sí. ¿Ah? No sé si me va a salir exactamente así. ¿Ah? Pero que no sea un canturreo. Pero, por ejemplo, si yo hago este desplazamiento, estoy... Claro. Bueno, ¿Para porque qué vas a ahí, tener? ¿no? Entonces, Claro. ¿dónde tengo el peso? Ahí. ¿Y es necesario que estés tensionado Claro, de los entonces, hombros? No. No. Bueno, muy bien. Entonces, cada cual se queda acá lo que necesite. Bueno. Junto. Vuelvo acá y hago lo mismo. ¿Sí? Bueno. Ese. Luego, caminemos, piensen en llevar la punta hacia adelante. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué implica? Implica que el ángulo entre mi pie y mi pierna es siempre el mismo. Eso implica una determinada contracción del tibial. Sí. Si yo suelto el pie, suelto el pie, suelto el pie, suelto el pie, luego hagamos más, ¿no? Pero todo esto es para ir ejercitando y planteando la cosa, ¿sí? Pero lo importante es esto. Y entonces cuando yo estoy acá, el peso está acá. Y sobre esta pierna, ven, ¿no? O sea, no es sobre el centro. Es sobre esta pierna que yo elaboro el movimiento. Y ahora es sobre esta pierna. Y esta, y la relajo, y salgo. ¿No? Y es eso, y háganlo 3 o 4 veces. O sea, sobre esto es la caminata del granjero. Ahora, la caminata del granjero, ¿qué es? Ponete 14 kilos de cada lado y dale. Sí. A nadie le importa cómo lo hagas, ¿no? Bueno, y sí, a nosotros, pues, si le queremos poner 14 kilos de cada lado, le ponemos 14 kilos de cada lado. Pero el problema no está ahí. No, está en cómo tomás el peso, cómo relajás y volvés a tomar
Claro. cambias de lugar, Porque eso mantenés el mismo- equilibrio. Porque eso mismo yo lo puedo hacer luego. Sí. Y lo voy combinando con todas las cosas que yo quiero, desde eso a bailar tango, qué sé yo. Incluso la relajación. Ahí va. Incluso digo, la relajación de una pierna Claro. puede ser esta o puede ser esta, ¿no? O sea, puedo venir con determinada tensión o incluso puedo lanzar la pierna. De alguna manera, no digo que sea ni más lindo ni más Y feo. voy cambiando, ¿no? Porque acá yo tengo fuerza y estoy relajado. Y acá ya cambio y entonces tengo que relajar esto. Y percibir esos cambios. A mí me sirve mucho. Yo cuando voy por ahí camino mucho, me sirve mucho eso. ¿No? Si empiezo a detectar rápidamente con qué parte del cuerpo no estoy... estoy haciendo fuerza al cohete, digamos. ¿Con qué parte del cuerpo yo estoy haciendo fuerza al cohete? Y parece mentira. Vas manejando. De repente estás así y así. Sí. Te cambia la vida. ¿No? Entonces, es ese tipo de cosas, pero no, insisto, no para el manejar, si no volvemos a la mermelada, ¿no? No tiene sentido, sino porque quiero bailar, porque me gusta bailar, qué sé yo, porque... ¿no? Lo mismo cuando agreguemos giros y toda una serie de cosas que tienen que ver con y que hay que perder la vergüenza ahí, ¿no? Porque... Claro, porque uno tiene miedo a que, bueno, qué sé yo vengo caminando y quiero girar y si puedo, si no puedo, si dejo, si... ¿No? La gente, yo no veo que gire demasiado. En las clases de gimnasio me refiero. No. Y también pensar, me parece, ¿no? La posibilidad de hacer este tipo de ejercicios para movimientos o buscando cierta gracia sin necesidad de pensar, digo, volviendo a la mermelada, en, bueno, porque quiero bailar. Bueno, no necesariamente. No. Digo que puede ser, pero no necesariamente la gracia del movimiento tienda a una danza. No, claro, lo que no vale es esa cosa caprichosa de la percepción autosubjetiva. Dice, esto es muy gracioso. Claro. No, eso no es muy No es gracioso. claro. ¿No? Es decir, a ver, vamos a buscar. No, yo no te doy ningún ideal de gracia porque no lo tengo. No sabría cuál decirte. Pero me parece que si estamos planteando todo esto es soltura del movimiento, cadencia, ritmo, que todo eso tiene que hacer a la gracia. ¿No? Porque esos son como los elementos que nosotros vamos marcando como tal. Entonces, yo le puedo decir, camina como quieras, camina. Ponele, bueno, Agustín, a ver, soltá, trata de relajar, eso, ahí va, un poco más. No te apures tanto, hacelo más lento. ¿No? Bueno, esto obviamente no va. Entonces, a alguien que camine así, bueno, habrá que decirle, no, mira, tratemos de seguir una línea que no tiene que ser esta es la de las modelos, ¿no? Pero podemos elegir que camine. Sí, puede ser, pero digo, el caminar no es sobre la misma línea, eso es... No, es esto. Ahí, cada pie tiene, por decirlo así, su carril. Ahora, lo otro es, ¿y qué hacemos con la cadera? Claro. ¿No? Porque yo puedo querer caminar de este modo, ¿por qué no? Si yo voy a bailar salsa, me van a decir que haga esto. Y que lo haga con movimiento de cadera. ¿No? Y si quiero seguir un ritmo, entonces también puedo hacer esto,
distintas cuestiones que te van a tener que ver siempre con movilizar todas las distintas partes del cuerpo. Que yo pondría eso como un leitmotiv casi de todas las clases, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿no? Bueno, hacer esto que hacer esto. Bueno, no, soltá. Eso, por eso digo, esa gracia se va construyendo entre ciertas cuestiones que nosotros vamos marcando y las posibilidades de cada uno, pero las posibilidades de cada uno no son el límite. Porque ¿qué son las posibilidades de cada uno? ¿Para siempre iguales? ¿Por qué? Son las posibilidades de cada uno hoy. Que no quiere decir que si te ejercitas, mañana no tengas otras posibilidades. Si vos vas a un gimnasio y haces una rutina de fuerza sostenida, determinado, ¿cuánto levantaste hoy y cuánto levantás en 2 meses? Ah, bueno, entonces las posibilidades que vos tenés hoy son muy distintas de las que vas a tener dentro de 2 meses, o las posibilidades que tenés hoy son muy distintas de las que tenías hace 2 meses. Acá es igual. Si no, ¿cuál es el aprendizaje? ¿No? Entonces eso de las posibilidades de cada uno, sí, pero entendiendo que esos límites son... De hecho, nosotros hablamos todo el tiempo de estar siempre empujando el límite. En el mejor de los sentidos de empujar el límite, ¿no? Sí, son de ese momento. Claro. Yo veo, por ejemplo, mucha gente en el gimnasio que hace muchísima fuerza y no sirve. Pone menos peso y hace esto. Porque ahí está también, ¿no? Para el ejercicio. Eso de todos modos, la gente que hace ese tipo de ejercicios lo sabe y lo dice todo el tiempo. Vayan a internet y lo van a encontrar 1000 veces. Cuando La idea de fuerza, cuando fuerza, me parece que el ejemplo que daba es cuando fuerza el ejercicio con otros grupos musculares que no corresponden. Claro. Este ejercicio que mete la fuerza de la espalda para poder elevar, para poder hacer la elevación de hombro. Y entonces estás trabajando con fuerza de espalda, que no tiene sentido, porque vos estás trabajando el hombro. Si pones menos peso, sigue siendo efectivo. Al contrario, sería mucho más efectivo que meter la fuerza de espalda. Inclusive hasta te podrías lastimar haciendo Además, la fuerza de espalda, porque estás en una hiperextensión constante de la columna, ¿no? Pero el tema es, si vos, este ejercicio es para trabajar el deltoides medio. No, eso no hace falta saber mucha anatomía. Bueno, vos querés trabajar el deltoides medio y estás haciendo fuerza hasta con los glúteos, ¿cómo medís? Porque en ese punto es importante medir. Digo, bueno, yo estaba levantando, no sé, X cantidad de peso en tantas repeticiones y bueno, ¿y cuándo cambio? Porque si no, ¿para qué hago este ejercicio? Si estoy haciendo fuerza con todo, ¿no? Es un problema. Entonces, nada, empezá con lo que vos podés, que es tan simple, la receta es tan simple para eso. Empezá con lo que vos podés. Para 8 repeticiones, cuando llegues a 12, cambia el peso, volvés a 8, cuando llegues a 12, cambia el peso. Si se supone que te vas a ejercitar toda la vida, porque habría que suponer eso, bueno, vas a ir aumentándote, ¿no? Si no hace falta ni que sufras, ni que todo el tiempo, no hace falta para nada de eso. Entonces, ahora bien, si yo estoy haciendo, por ejemplo, la caminata del granjero, bueno, muy bien, esto, pero las pesas las tengo acá. Yo tendría que tener todo esto muy relajado.
¿no? Para estar seguro de que todo el peso lo estoy soportando con el tren inferior. Pero aparte, bueno, esto, ¿no? Es decir, ¿cómo interviene la cadera en el caminar? ¿Cómo camino hacia atrás, hacia adelante? Si camino, ¿cuál es la frecuencia y la longitud del paso? Porque yo puedo ir, cuando hagamos algo del caminar, todos estos ejercicios van a aparecer. Porque puede que yo quiera caminar así. Esto requiere una regulación energética. Y esto requiere otra. A eso agreguemos si voy muy adelante, si yo voy muy atrás. Bueno, los chinos caminan así, ¿no? Los de Tai Chi dicen que caminan así. Y caminan mucho, ¿eh? A mí no me da ningún resultado eso. Quizás porque soy occidental, no sé. Pero bueno, a mí me da resultado esto. Y sobre todo tener muy presente que el peso es sobre la parte anterior del pie. ¿Sí? Eso a mí me parece fundamental. Y si uno se acostumbra a hacer esto y sentirlo ahí y como meter la fuerza ahí, ¿no? Llega un momento en que esto lo que tiene que generar, porque para estas cosas lo que tiene que generar es un hábito. ¿No? ¿Qué quiero decir? Que llega un momento que no lo tenés que pensar. Hagas lo que hagas, hagamos lo que hagamos. Sea que estoy haciendo una gala de gimnasia, sea que estoy haciendo gimnasia en mi casa, sea que estoy caminando en una ciudad, sea que estoy haciendo lo que haga. ¿No? Yo cuando yo voy al gimnasio, si tengo que empujar, trato de hacer la menor cantidad de fuerza posible para mover el peso que tengo que mover. La menor cantidad de fuerza posible para mover ese peso no es nada de fuerza, obviamente, es un montón. Ahora, no tengo por qué. A veces digo, con cara, claro. Si le metes la cara, ¿sabe qué? Hacelo sin cara y vas a ver cómo te va. Sí, claro. Pero yo tengo que poder mover, eso requiere una velocidad, ¿no? Y las indicaciones que inclusive yo puedo dar en un gimnasio son muy distintas de las que puede dar, de las que dan los profesores, sin desmerecer en absoluto, porque hacen muy bien el trabajo. Hacen muy bien el trabajo de acuerdo con un marco teórico determinado, ¿no? Y lo hacen bien, ¿eh? Los chicos que están en el gimnasio como yo lo hacen muy bien, con mucha dedicación, con mucha gana, de acuerdo con un patrón teórico que es en el que fueron formados. Pero esto también lo digo porque muchas veces se pregunta a alguien, bueno, pero yo estoy en un gimnasio y ¿qué hago? De muchas cosas puedes hacer. Muchas cosas, porque además ahí hay una cosa que nosotros no tenemos en otros lugares, que es que el profesor es respetado. El profesor es el que sabe. Muchos no le dan bolilla porque llevan la rutina, pero muchos, sobre todo mucha gente joven, y yo he visto chicos y chicas consultando permanentemente a los profesores. Y los profesores lo hacen muy bien, por lo menos los 3 que yo conozco lo hacen muy bien, ¿no? Ahora, si yo tengo otro patrón teórico, si tengo otro marco teórico, si pienso otra cosa, haciendo las cosas bien también, voy a dar indicaciones que son diferentes, ¿no? Y me pasaría en cualquier tipo de gimnasia que fuéramos a hacer. Por estas ideas, es decir, cuál es la idea de cuerpo que yo tengo, cuál es la idea de sujeto que yo tengo, cuál es la idea de práctica corporal que yo tengo, ¿no? Que no se trata solo, porque si alguien quiere inflarse, que se infle, yo no tengo ningún drama con eso, es un problema de él, es el sujeto.
yo no tengo nada que decir. Ah, no le voy a ir a decir, no, yo en esa no te ayudo. ¿Por qué no le voy a ayudar? Ah, quedaba lo de lo del ejercicio. Sí, que ese no, nos fuimos al desplazamiento, no sé. O volvemos acá o seguimos No, al no, desplazamiento. ¿Qué hacemos? hagamos lo que vos habías planteado. ¿Lo podemos hacer o no? Yo voy a hacer esto. Sí. Está acá. Era esto, ¿verdad? Claro, vas hacia... Pero la idea era que la rodilla venga aquí. Ah, o sea, cruzar O sea, la pierna. Cruzás, claro. ¿Solo la rodilla o la pierna? No, la rodilla que baje al piso. Y que baje, te vas a levantar el brazo. Si llegas, o pones el brazo en el piso y la rodilla levantada, o la rodilla en el piso y el brazo se levanta. No llega... ¿No? Llego bastante loco. ¿Por qué sos tan exigente, Agustín? A ver. Ahí, Luz llega a todo, que llega a casi todo. A mí no me da. La rodilla Claro. no me da. Ahora, inclusive acá de un lado, de este lado llegás más que del otro lado. Sin duda. Bueno, en relación con lo que vos planteabas, ¿se escucha, Mariano, Javier? Oh, levantá porque si no, no. En relación con lo que vos planteabas del ideal, el ideal sería ese. El que- Llego con el brazo y llego con la rodilla. Sí, Ahora, cada cual, mientras tanto, ¿no? Y si no llega nunca, no llega nunca, es otro problema. no, claro, Pero si vos me decís hacia dónde yo lo dirigiría, ahí. a que llegue. Aparte porque es muy concreto. Sí, Porque si no, como le digo, a 10 centímetros te tiene que llegar la rodilla del piso, a 5, a 7,5. Bueno, al piso es mucho más concreto. sí. ¿No? Ahora, ¿llega o no llega? Ahí hay muchas cosas, o sea, por un lado está esto, ¿no? Sí. O sea, toda lo que es la movilidad de la cadera. cadera. Después está La movilidad esto que de la cintura escapular y del pecho. yo, inclusive más que llegar, ¿no? Sin duda, pero el problema sería despegar lo menos que se pueda esta cadera, ¿no? Sí. Bueno, salvo que no, No, es que que quisieras hacerlo. Tenés que, ahí, fíjate, Lu, tiene que despegar la cadera. Tienes que despegar, sí. La otra opción, si no es esta. Claro. ¿Y no podría ser una buena indicación que no separe los brazos? Digo, que acá llegue hasta donde puede, bueno, va a llegar hasta donde puede, más no va a poder. Pero digo, Que no le va. Sí. que puede llegue ser. hasta donde puede sin levantar los brazos. Sí. Y que en cada vez... Pueda buscar un poco más. Bueno. Ahora, se me ocurre una cosa más, ¿no? Hacelo luego hasta... Si ella llega ahí, llega todo. Yo te tengo acá para... Pero no puede salir de ahí, no es el ideal. ¿Cómo no puede salir de ahí? No entiendo. Claro, llega ahí, pero después hay que desatarla. Porque no puede salir. O sea, si ese movimiento queda aislado ahí, por mucho que llegue, no es el ideal. No, claro. Hay que poder Volver. Claro, eso nosotros lo tenemos que tener siempre presente, Ujú. ¿no? Porque en otro orden de cosas, uno podría decir, bueno, yo estiro mucho. Sí, pero no puedo salir, Sí. ¿no? Entonces, no, a ver, lo más largo, pero que esta pierna no quede impedida de hacer lo que viene. ¿Se entiende? Acá, mi interés sería ¿cuál?
que elongue El el psoas. psoas. Todo. Bueno, macanudo sí, pero a mí acá lo que me interesa es que además de elongar, Sí, puedas continuar el movimiento. claro, Ahí cortaste el movimiento, no podés seguir con el movimiento. Sí, sí. Sí. claro. O en el ejemplo que dábamos hoy del acortamiento de los gemelos. Si el movimiento es que bajes y vuelvas a subir, si te caes para atrás no puedes volver a subir, digamos. No. Se cortó el movimiento que habías pensado en ese punto. Sí, sí. Sí. Entonces tenemos ahí, respecto del ideal que decía Agustín, tenemos dos principios a tener en cuenta. Lo más, siempre y cuando se pueda conectar con otro movimiento. ¿Se entiende? Lo más, siempre y cuando Te permita pueda continuar. continuar. Claro. ¿No? O sea, lo más, si yo puedo salir, y digo, puedo salir hacia allá o puedo salir hacia... No, o hacia acá o hacia... No, hacia acá, hacia allá. ¿No? Es decir, yo desde esta posición, digamos, elongo, porque además puedo elongar, pero puedo salir hacia atrás, pero puedo salir hacia adelante, pero puedo salir hacia el costado, y combinando. Entonces son dos. Lo más Pero que te permita, claro. Sí, sí, sí. que permita, lo más que permita continuar. Y siempre está el lo más que se puede, que cada uno puede en un momento determinado. Lo que pasa es que eso nunca es un límite definitivo. No. ¿No? Pues si no es condenarlo al tipo. Ah, bueno, si eso es lo que vos podés. Ya está. Sí, sí. Sí. A mí me parece que va. ¿No? Ahora tendríamos que seguir pensando otros ejercicios u otros modos de movernos. Yo creo que para la próxima clase puedo traer cosas sobre los desplazamientos, pero habría que pensar todos los que habíamos dicho, ¿no? Rodar, rolar, pasar de un nivel a otro. Bueno, yo en los desplazamientos yo estaba pensando en eso, ¿no? En cómo pasar de un nivel a otro. Sí. Y el ahorro de energía está siempre. O sea, la regulación de la energía está siempre puesta. No sé cómo estamos de horario. Uf. Porque la regulación de la energía creo que también hace que la ejecución del ejercicio le dé cierta gracia, cierta belleza. Sin duda, sin duda. Porque si pones más energía, qué sé yo, en el salto o en el estiramiento, por ahí se pierde la gracia, pierde la belleza. O pones de menos y también. Sin duda. Porque... Pensaba en el acortamiento de... lo pensaba en el acortamiento de gemelos que decías hoy. Ricardo, a mí me pasa que en las clases que tomo de gimnasia, lo que siempre me cuesta es pararme desde este lugar. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Pero digo, si tuviera que encadenar un ejercicio con otro, debería trabajar esta posición para poder pasar de acá a acá sin problemas. Sí, pero ahí no te levantás vos del rol, ¿no? Sí te levantás. Sí. Pero Dale, hago, hacelo. hago una... Ahí. Haces más, metes más energía. Claro, te voy a hacer mucha fuerza con una parte que si tuviera disponible acá este ángulo, no debería. Señalo eso
Porque en ese pasaje a mí tampoco me preocupa mucho si lo haces solo con los gemelos, importa si lo haces. Claro. Y si lo haces con cierta gracia, y si, claro, si me decís, no, lo que pasa es que tengo que hacer No, es mucha que tengo fuerza que acá, hacer, claro. bueno, vamos a trabajar eso. Pero digo, porque si no parece que el cuerpo se acabara, para ese ejercicio se acabara en la articulación del tobillo. Claro. El cuerpo sigue, ¿sí? Y compensa, y arma cosas. ¿Tá? Claro, pero si este acortamiento implica me acordé porque lo que decías de la energía, demasiada tensión en otra parte para compensar, ahí habría que... Obvio. Pero sí que puede ser incluso una combinación. Bueno, quizá debería aflojar un poco la tensión de gemelos, pero igualmente ganar fuerza abdominal, por ejemplo, por decir que no tengo, no sé, o lo que sea. O mejorar la técnica, porque por ahí no rodo bien, mi espalda no rueda bien porque voy como bloque, entonces por eso es que no puedo subir, o porque pongo los pies muy lejos, o lo que fuera. Pero sí poder combinar todo eso para más o menos hacer una especie de acción que me permita levantar del rol. Nunca es una cosa. Y en ese sentido te pone a pensar en las partes del cuerpo y las relaciones de las partes. No, eso, que te saca del lugar de, bueno, No, con la son los ayuda, gemelos. debería ser con la ayuda. Sí. Sí, yo estaba pensando en eso. Eso, también, a ver, y yo intento, mira, por ejemplo, vení acá, sí, claro, ahí se ve mejor. Hoy que decíamos la ayuda, yo puedo quedar así, no me voy a poner así, ayudarte. No, claro. ¿No? Ahí, claro. O puedo bajar, dale, anda de vuelta. Puedo estar ahí. Claro. Yo ahí la indicación sería, no fuerces acá, solo tira los brazos. ¿Sí? Claro. ¿Para qué? Para que vos te vayas acostumbrando a no hacer. a no hacer fuerza. Ahora, ¿no? claro, y ahora voy a intentar hacer menos fuerza yo, Bien. para que vos puedas, por ahí creo que estamos. Claro. Ahí va. A ver, dale otra vez. Claro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Después, bueno, obviamente uno se puede apoyar en la pared, ¿no? Y, para no temer, ¿no? Lo que pasa es que esto No, tiene el problema de que cómo salís. Claro. Lo de Agustín es mejor. Yo lo que podría decir es dame las manos y hacer cuclillas sobre toda la planta del pie. Y no tengas miedo de nada porque yo no te voy a dejar caer. Bueno, ahora levanta. Baja. Levanta. Baja. Levanta. A ver cómo sale ahora. Ahí te caes. Bueno, pero vas. Si yo te dijera, dame. Si yo te dijera que bajes hasta pasar, nada más que pasar Sí. la línea de la horizontal. ¿Podés ahí? No, te caes, ¿no? ¿Ya te caes? Sí, se me van las rodillitas. Ahí. Pero me está matando el tibial, además. A ver, arrodíllate. Sí, tira los pies hacia atrás y sentate sobre los talones. No, el tibial no. ahí más Claro, o menos. te mata porque estás haciendo mucha fuerza con el tibial. Claro. Está forzado con el tibial. Sí, se No, me lo que acá tenés es la- el acortamiento del gemelo. Claro. Lo que tenés es el acortamiento del gemelo. Claro. Claro. Tiene que hacer mucha fuerza para no. Claro, está tensionando está Claro. compensando la fuerza del tibial para no irse. Claro. Hay muchísimo acortamiento. Sí. Sí. Porque si no, al menos acá tendrías que llegar. Claro. Ahí tendrías que estar. No te digo acá. Sí,
Pero ahí, claro, pero ahí ya te está yendo para atrás. Y apenas si pasás de ahí uno, inclusive porque este es un ejercicio que a mí me gusta mucho. Y si no tenés, hacer eso sobre la punta de los pies es complicado. ¿No? Eso, arrancar, ¿no? Salir hacia un costado, hacia el otro, con brazos, sin brazos, qué sé yo, eso. El movimiento de los brazos también es algo que yo estaba mirando en los que hacen Tai Chi. Me da mucha importancia a eso, ¿no? Los puede tener o no los puede tener. Tenerlo lo tiene. Lo que pasa es que ellos le dan mucha importancia con otros sentidos. Sí, que que yo decías no hoy quiero de la usar. energía, de... Pero me parece que parte de la cosa de la gracia tiene que ver con qué hace uno, ¿no? No es lo mismo esto que esto, si esto yo, ¿no? Pero uno podría hacer esto y estirar, saltar, Y, estirar. y una cosa que hoy cuando hacíamos el ejercicio de cruzar las piernas y abrir, que decía que nosotros tenemos también un principio de simetría. Para un lado iba más y para el otro iba menos. Porque también puede ser, si vamos para un lado, vamos para el otro, pero fíjate que es simétrico porque vas para un lado y para el otro, haciendo exactamente lo mismo, no es que lo hiciste solo de un lado solo, pero después encontrás, si se quiere, mayor amplitud o más movimiento, como decíamos hoy, de un lado que del otro. Por ahí uno quiere decir, bueno, trabajo, acá que tenés menos, vamos a trabajar más este lado para lograr... Es bueno eso que decís, es bueno. ¿Lo haces? Pues vos porque sos la que a la que le sale mejor y acá queremos mostrar al público las bondades de la gimnasia de la educación corporal. Dale. Ahí, pongo la rodilla. Bueno, ¿por qué quería hacer esto? Porque si mi interés fuera, y puede serlo momentáneamente, estirar un poco la pierna, eso es. Y ahora, bueno, yo la podría ayudar acá, ¿no? Sí. Bueno, trata de no levantar el brazo todo lo que puedas. Llega con la palma, con la... Ahora, este ejercicio, así, no sería el ejercicio que a nosotros nos interesa. Nos interesaría que a la vez vos pudieras ir de acá para allá, Sí. cruzar, con cierta gracia, digamos, y ahí otra vez. Si llega ahí, no llega con la rodilla, habría que verlo, ¿no? Pero quiero decir, y ahora seguí. Bueno, y trata de pasar con las rodillas y digamos, con las piernas a 90 grados con el tronco y con los muslos a 90 grados con el tronco y las piernas a 90 grados con el muslo. Eso es. Podríamos estirar la pierna inclusive si querés, las dos o aquella, como quieras, y volver. Y eso, ahora trata de pasar, da la vuelta y trata de pasar al decúbito ventral. A decúbito ventral. Y levantate. Eso, y parate, yo qué sé, ¿no? Es decir, quiero decir, en algún momento, no importa si se hace toda esa secuencia, lo puedes hacer y no. Pero uno tendría que pensar en eso. ¿No? Porque si no, queda solo en estirar un músculo. Sí, claro. Y yo no quiero estirar solo un músculo, quiero que ella se mueva en ese punto y nunca me va a servir de solo guía ese ejercicio. ¿No? Sino que otras cosas yo puedo ir haciendo. Después es al margen que yo las haga o no las haga. Claro. Sí, sí. ¿Está? Sí, la posibilidad de... De ahí
que es una idea que a mí yo vengo trabajando y que no es nueva en la gimnasia, ¿no? Obviamente. La idea de tener siempre en la cabeza una coreografía, no para hacerla necesariamente, sino para tener en cuenta estas cosas, ¿no? Bueno, pero esto te da como el movimiento a seguir. Es decir, Sí, podría haber sido ese y otro, sí, pues, ¿no? claro. Porque yo puede le puedo seguir decir, otro. bueno, Como ahora... hoy dejamos los brazos así, pero hacelo de puede nuevo, ser hacelo de el nuevo. brazo que vaya, que Lo que pasa es que abra. vamos a necesitar que Agustín te ayude en un punto. Hacelo, volvés, claro. Agustín, ayúdala a levantarse cuando volvés y ahora juntás las piernas adelante y haces lo que hiciste hoy. Ah. Sí. Que si ella sale sola, si no necesitas una ayuda. Bueno, ya tenés dos y hay 1000 más. Sí, porque ahora dejamos los brazos fijos, esto que decía. Podés ir con el brazo, Claro, podés ir con el brazo. abrís, dejas el otro, ahora dejamos la parte del tronco. Sí, inclusive hay una cosa que a mí me resulta muy interesante, yo trato de practicarlo siempre, que es esta, ¿no? Es decir, yo, bueno, voy ahí, voy acá. Una cosa es que yo haga esto, Sí, otra cosa es que haga esto. ¿Se entiende? sí. ¿No? Del mismo modo, una cosa que haga esto, otra cosa que haga esto. Sí. Todo ese tipo de distintos ritmos y formas, a mí me parece que son interesantes que nosotros las exploremos. Y otra vez, a mí siempre me da la sensación de que a eso le falta sentido. Pero otra vez, yo tropiezo con mi propia idea de que las cosas tienen que tener sentido. Claro. No, me parece que es esto, es conocer cómo ir moviéndose siempre de distintas formas. Claro, porque, Inclusive por eso ejemplo, vos lo podés hacer de parado, de vuelta. Yo puedo rotar ahí, rotar la cabeza para el otro lado, giro ahí y llevo la cabeza. ¿Qué sé yo? No sé, ¿no? sí, puedo hacer esto, o esto, o esto. ¿No? Quiero decir, bueno, pero todas esas cosas hacen a que son pequeñas coordinaciones distintas finalmente, Sí. ¿no? Y que tienen efectos de algún modo diferentes, ¿no? Es decir, estoy de ahí, puedo seguir acá, o por ejemplo, ¿cómo paso Sí. de acá a acá, por ejemplo? Y acá, y acá, y acá. Y le meto una y vuelvo acá, 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 y acá, y acá, y acá, y acá. Bueno, y qué sé yo, de esas 1000, ¿no? Pasar de esto con cierta gracia, es muy difícil esto. Pasar de esto con cierta gracia a esto. Cuando dejo uno para soltar el otro, bueno, y luego cómo suelto, o suelto más, o suelto menos. Sí, ahí pusiste, ahora, Además, hoy estabas así, además, y- ¿no? además. Y poder hacer este. Sí. Sí. Sí, giros, balanceos, suspensiones. Estás acá ahí, ¿no? Claro. Hoy miraba en una clase de Tai Chi, el tipo agarra una esfera y empieza. Que es todo, ¿no? Giro, vuelvo y después. Y acá ya me trabé. Es una pavada. Claro. Acá ya me trabé, pero el tipo pasa, o sea, lo hace en un sentido, ¿no? Gira Sí. tengo la esfera así, gira así. Luego, vuelve y vuelve, pero en un momento lo empieza a hacer para el otro lado. Yo ahí ya me perdí.
no sé, tendría que volver acá, ¿no? Y hacer al revés. No sé, lo tengo que mirar. Digo, esas cosas que nosotros no le damos en general importancia, porque por el centro, por el core, como todo esto está subordinado, ellos no. Le dan mucha importancia a las distintas articulaciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cambiar el peso de una pierna a la otra. Nosotros en general lo hacemos así, este ejercicio. Ellos lo hacen así, lo hacen así, y después lo hacen así. ¿Está? Nosotros involucramos siempre esto, ¿ven? Porque acá, en este, no es el centro, son las rodillas. Claramente. Bueno, faltan unos minutos, no sé si... Mariano, ¿querés decir algo? Agustín. Bueno. No te escucho. Decirle que no se lo escucha en el micrófono. Marian, ¿estás hablando? Porque si estás hablando no te escuchamos. Si no estás hablando... Se pone verde Claro. Bueno. Bueno, no. Pero está muteado. Sí, ahí se mutió, Bien, bueno. Bueno, me parece que fue muy provechosa, ¿no? Sí. Sigamos pensando. Para. La Vamos. Matrix. Tiene que silenciar el otro. Un lado tiene que silenciar, me parece. Sí, porque entró O silenciarlo vos, que vos tenés podés manejarlo. Ahí está, ahora que hable. Por ahí tiene vergüenza. Marian, ¿estás para hablar? Ahí se escucha. Ahora sí, Ahí te ahora escuchamos, sí. te vemos todo. Casi no lo podemos creer, mirá. Ahí me conecté con el teléfono. Bueno, primero, felicitaciones, buenas noches. Y segundo, no tengo ninguna pregunta específica para hacer, solamente muchas dudas y una breve reflexión. Lo que ustedes hicieron, bueno, a mí me imagino una clase en contra del catálogo que puede empezar, por cualquier parte del cuerpo y no sé, quizás tal vez la rigurosidad de la que habla en el texto, de la que se cita, a Paul Valéry, donde se habla de que el acto tiene que ser riguroso, no tiene que ser una necesidad. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha?
estamos escuchando, ¿Se Mariana. escucha? Sí, sí. Ah, perdón. Pensaba en cómo trabajar, cómo enseñar, cómo pensar la clase de gimnasia, por supuesto, por afuera de la conducta y a favor de las acciones, porque todo lo que vimos acá fueron discusiones sobre cómo llegar mejor a la acción, cómo concretar ahí esa rigurosidad. Digo porque a muchos, me incluyo, nos acostumbraron que las clases de gimnasia los ejercicios eran conductas. En eso estaba pensando, nada más. Conducta. Conductas. Conductas. Hay que. ¿Cómo poder empezar a pensar eso? Nada más. Bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que, claro, a vos te preocupa y a mí también, sin duda, y yo creo que también a todos, el tema de una clase. Estamos lejos todavía de eso. Esto tiene que después entrar en cierta organización de tiempos, momentos, ¿no? Modos de encarar, formas de guiarla, de orientar la clase, de dictarla de alguna manera, en lo que todavía no estamos. Estamos tratando de ver de qué manera lo que hagamos condice, que podríamos también hacer ese ejercicio, ¿no? Agustín lo tiene siempre presente, de revisar otra vez los principios y otra vez los tipos de ejercicios que planteamos en el documento, y en la próxima clase también trabajar desde ahí, ¿no? Más allá de lo que hacemos, tener presente esos principios, esos criterios, ver si se, ¿no? Hoy dijimos bastantes cosas acerca de cómo el sujeto aparece en cada ejercicio, de qué manera el cuerpo es tratado en cada ejercicio. Creo que fuimos claros al mostrar un cuerpo paratáctico en relación con un cuerpo hipotáctico. Esas cosas van a ir apareciendo y por ahora estamos en esa, ¿no? Pero luego, claro, hay que tomar una estructura de clase. Sea que tiene una primera parte, una parte principal y otra final, que yo creo que es una estructura sostenible en cualquier tipo de clase que uno dé. Pero bueno, ¿qué va en esa parte inicial, qué va después en esa parte principal y qué va en esa parte final? Habría que plantearlo. Sobre todo porque hoy también dimos un paso adelante en relación con que la clase no tiene por qué ser teórica o práctica. O sea, no hay para nosotros modo de separar lo teórico de lo práctico. No tiene ningún sentido hacerlo. La teoría se elabora, o sea, la teoría y los términos y los conceptos de la teoría son para elaborar la teoría. Uno no podría elaborar, no podría llegar a la teoría de la educación corporal sin el concepto de acción. Porque entonces cada vez que diríamos cuerpo, no quedaría claro que nos separamos de la extensión para plantear otro tipo de cuerpo. Ahora, una vez que nosotros estamos trabajando, no es eso lo que comanda. Lo que comanda es la tecnología, y la tecnología tiene que tener eso incorporado ya. No, sin que haga falta, ¿no? Hoy charlábamos un poco con Lucas Álvarez respecto de los cursos. Yo le decía eso, ¿no? A veces esa persistencia en nosotros de la teoría, de querer encajar la práctica en la teoría, cuando dice al revés, nos confunde un poco, nos ralentiza. Es como si pensáramos antes de apretar el embriague, ¿no? A ver, ahora aprieto el embriague, ahora pongo el cambio, ahora como si tuviera ese efecto ralentizador. Por momentos me parece que yo noto eso. Tiene que ser absolutamente automático, tiene que ser como manejar. Voy llegando a la esquina y pongo el intermitente y si alguien me pregunta si lo hice o no lo hice, no sé si lo hice. Lo hice, ¿no?
En todo caso, sí, claro, siempre está después la reflexión, es decir, bueno, fue, no fue, dejó de ser, de qué manera apareció el cuerpo acá. Y si apareció poco, quizás, bueno, pensemos como hacer que aparezca más, pero no porque eso esté mal, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, yo les decía esto, ¿no? Es decir, yo cuando pienso, bueno, pero esto no tiene sentido, soy presa de mi propia idea de que las cosas tienen que tener un sentido previo. Y después miro clases de distintas clases y digo, esto tampoco tiene sentido, esto tampoco tiene sentido, esto tampoco tiene sentido. Todo el mundo está ahí adjudicando determinados sentidos para que esto tenga sentido. Bueno, ahora, entonces, encontremos nosotros el sentido que le queremos dar a esto de acuerdo con estos principios que trabajamos. Y cuando empecemos a tener claro eso, digamos, no necesariamente hasta que no tengamos todo claro esto no vamos a hacer otra cosa, tenemos que pensar también en de qué manera eso se inserta en un esquema de clase, ¿no? Así como nosotros decimos, bueno, ¿qué comanda en la enseñanza de los deportes? La lógica de cada deporte. Bueno, en la lógica de cada deporte está tal cosa y tal otra. En la lógica de la gimnasia nosotros ya hemos dicho qué cosas están. Ahora, quizás eso implique un plan de clase que es muy distinto a como yo podría encarar una clase de básquetbol o de voleibol o de fútbol o de lo que fuera. Pero que sin duda eso lo tiene, digamos, está, no es que hay que, digamos, descularlo por hablar mal, ¿no? Pero que está. Y bueno, ahí iremos llegando, Mariano, a todas estas cosas, ¿no? Ahora, Ricardo, perdóname una cosa. Si la rigurosidad de alguna manera está en seguir la acción del ejercicio, ser consecuente con eso, o más ágil, o, o girar mejor, digo que el punto esté centrado en la acción. Ahí no tenemos de alguna manera un sentido para comenzar. No digo no digo que no pueda haber otros. No, ese es el sentido, pero ese sentido no es previo, sino que lo vamos construyendo. Porque si vos pones a pensar qué significa para Valéry y por ende para nosotros, puesto que lo tomamos, la rigurosidad, no es que haya una forma determinada de alcanzar, eso quedó bastante claro hoy en relación con la pregunta por el ideal que hacía Agustín. Sino que yo soy riguroso en mi práctica, o sea, cada cual se impone rigurosamente a hacer este ejercicio, digamos, de la mejor manera, ¿no? No importa si eso tiene sentido o no tiene sentido, eso es arbitrario, me lo impuse y me lo impongo con rigor. No es que lo voy a hacer de cualquier manera. Entonces, cuando hacíamos el ejercicio, cualquiera de los ejercicios que hicimos hoy, o puede ser el de cruzar las piernas, ¿no? Bueno, no es hacer lo que puedas y como puedas. Empezamos a plantear si dejábamos la cadera acá, si no la dejábamos, si íbamos con la pierna más allá, si la estirábamos, si no la estirábamos. Bueno, ahora, no es que hay una forma ideal final a la cual todos tenemos que arribar. Es que cada cual rigurosamente se pregunta cuál es la mejor manera de hacer ese ejercicio y la encuentra justo en esa articulación entre lo que sería el ejercicio y el ejercicio que yo puedo hacer. Por ahora. Por ahora. Y yo voy a ir tendiendo hacia ese ejercicio, pero ese ejercicio no es necesariamente donde tengo que llegar. No es ahí no está la mejor versión de mí mismo. Ni a nosotros nos importa la mejor versión de cada uno, ¿no? Sino que eso es porque
porque eso es algo que yo me he impuesto, ¿no? La rigurosidad no se pelea en ese sentido con la arbitrariedad, que es la otra gran palabra de la definición de Valéry y que por eso lo tomamos, ¿no? Son actos no necesarios, hechos con mucha rigurosidad. No es porque tengo que llegar ahí, no porque quiero llegar ahí, pero quiero llegar hasta donde pueda seguir haciendo otra cosa. Eso es lo que planteamos hoy, ¿no? Sentido, pero porque lo estamos construyendo, no porque estaba. Y eso lo puede construir cualquier profesor con cualquier grupo de alumnos. De eso yo no tengo dudas. Bueno, ahora sí nos vamos, ¿no? Pues ya son las 9. Mariano, Un ¿cuánto lamento que abrazo. les hayamos ganado? No vas a empezar a hinchar por Bragantino hoy, ahora, ¿no? No vas a ser tan no vas a ser tan vengativo.